pasen. Adelante, ¿cómo le va? Buenas, buenas. Hola, ¿cómo están? Adelante, pasen. Hola. Pasen. Hola. ¿Cómo estás? Saluden. Hola. Hola, hola. Hola, hola. La señora que no habla nada. Hola muchachos, saluden. Ahí está. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Los chicos allá atrás. Hola chicos, saluden. No, ellos no quieren saludar. Cuidado con este. Hola. Hola, hola, hola. Es una pasadita. ¿Y estos dos de dónde vinieron? ¡Qué peligro todos! No me hubieran dado ese diagnóstico. Y en ese momento, lo primero que le dije a Dios fue gracias. Gracias porque fui yo. Y no fueron mis nenes. Y no fue Willy. En el tratamiento me tocó ver a niños de la edad de Mate atravesando un cáncer. Y es muy fuerte ver a un niño atravesar un cáncer, y yo cada vez que lo miraba a esos nenes decía gracias porque fui yo. Si bien yo lo tuve que padecer en el cuerpo, pero cuando uno es introducido en esto, toda la familia sufre. Y Dios trata de distintas formas. A mí me trató de una forma, a él lo trató de una forma, a mis nenes los trató de otra. Y Dios diciéndome, te introduzco, pero así como te introduzco, vas a salir. Escucha. No lo corran, no lo Nosotros corran. creyendo esa No lo palabra. corran. Lo logré hacer. Realmente fue así. Fue un año, hace 4 meses que terminé la quimioterapia. Fue un año duro el que pasamos, porque Dios nos trató muchísimo, nos quebró, me quebró, porque el cáncer de mama es una flecha al yo, porque como mujer te quiebra por todos lados, físicamente, emocionalmente. Lo único que yo le doy gracias a Dios es que en todo este desierto, porque fue introducida en un desierto, es que en este desierto, por su gracia, Él estuvo al lado. Fue un año en donde experimenté a un padre que me introducía en este desierto, pero un padre que estaba pegado al lado mío como un papá que cuida a su hijo. Eso fue lo que yo experimenté, sosteniéndome todo el tiempo. En los momentos en que yo estaba triste, yo sentía a un papá que me decía, recóstate sobre mí, apóyate, y poder sentir su consuelo, su abrazo. Ver a un papá como no solamente cuidaba de mí, sino que cuidaba de mis hijos, de mi esposo. Él se reveló en ese desierto como padre. Y no hubiera experimentado esa paternidad si no hubiera pasado por este desierto. Y fue extraordinario experimentar y adquirir esa revelación de un Padre Dios. Yo no alcanzo a poner en palabra lo que es esa paternidad furiosa, ¿no? De un papá como diciendo, yo estoy ahí y te introduzco, hija, te voy a quebrar porque necesito que vos entiendas quién soy yo. Y ese fue el terreno que él eligió para revelarse a mí, a mi vida, como papá. Y marcó mi vida, marcó fuertemente. Y al final de la quimioterapia,
la quimioterapia debilita muchísimo, te come el músculo, no tenés fuerza. Yo al final de la quimioterapia me sentía vacía. No vacía espiritualmente, vacía de mí. Una experiencia, ¿no? Así decir, que yo miraba a un Dios Padre y yo le decía, yo no tengo nada, nada que pueda seducirte, moverte, conquistarte, atraerte, no hay nada, no hay nada. Y me sentía sin fuerzas, no tenía fuerzas. Y yo pude ver que yo estaba como derribada en el piso. Y yo pude ver a un Cristo alzándome, como si fuese una bolsa de papa, y cargándome en sus hombros, y diciéndome, yo te voy a llevar, yo te voy a llevar. Yo hace unos años atrás había tenido una visión, orando, en donde él me mostraba una montaña gigantesca, que tenía mucha dificultad para subir esa montaña. Y yo la miraba, yo sabía que tenía que subirla. Yo decía, qué complicada está esta montaña para subirla. Y en esa visión se aparece Cristo y me dice, ¿qué miras? La montaña, le digo, está muy difícil. Y me dice, subí que te llevo a Papachito. Y en esa visión yo me subía, pero con fuerza, como algo divertido, wow. Me subo a sus espaldas y él me cargaba, y era él quien me llevaba, ¿no? Con sus piernas, con sus pies, sabiendo dónde pisar. Y cuando ya estaba al final de la quimioterapia, él me recuerda esa visión, pero era un contraste esta, ¿no? Yo estaba derribada y él tuvo que alzarme desde donde estaba y cargarme con su fuerza y subirme, porque yo no podía, no tenía fuerza. Y ese es nuestro Padre. Y es un Padre que, si el Hijo está atento a lo que Él te está introduciendo, porque a mí me tocó esto, ¿sí? Él eligió esto para mí. Pero yo sé que cada uno de los que están acá, Dios elige otras cosas y pasan otras dificultades. Y no quiere decir que lo mío sea más y lo tuyo sea menos, ¿sí? Son distintas situaciones que nuestro Padre nos introduce. Y no nos introduce sin entendimiento. Somos nosotros que tenemos que estar atentos y buscar en eso que te está pasando, que me pasó. Papá, ¿qué es esto? ¿Qué querés tratar en mí? ¿Qué vas a ocasionar con esta dificultad, con esta prueba, ¿no? Con este desierto en el que me estás introduciendo? Porque no vamos con los ojos cerrados, vamos con los ojos abiertos. Pero tenemos que verlo, ¿sí? Y Él nos revela. Somos entendidos en lo que nos está introduciendo. Y si somos entendidos en lo que nos está introduciendo, pasamos por ese valle, por ese desierto, porque en un momento eran valles de sombras y de muerte, que se levantaban, porque la palabra cáncer, esas sombras se te levantan. Y si somos entendidos, uno adquiere por ese desierto, como dice el Salmo 23, Jehová mi pastor, adquirimos toda la riqueza espiritual, la revelación que Él tiene para darnos. Pero si no somos entendidos y nos pasamos esos valles, esos desiertos, con queja, renegando de la situación, la vamos a pasar igual. Pero sin adquirir el tesoro más grande que tenemos, que es conocerle. Porque ese es el tesoro, es un tesoro que no se compara con nada. No
cosa material que en la balanza puede igualar lo que vos adquirís cuando pasas por una situación difícil. Ponele en tu situación difícil, la que estés pasando. No hay tesoro más grande, ¿sí?, que adquirir ese conocimiento en tu espíritu de un Padre, Dios. No se compara. No hay riqueza en este mundo que se compare con eso que Él te da. Te rige, te marca, no te vuelve atrás, te proyecta porque conoces a tu papá. Y eso fue lo que me pasó. Y cerrar con esto, decirles que nuestro Padre, porque hoy estamos juntos acá porque somos hijos, y nuestro Padre es fiel. Y si estás siendo entendido en lo que Él te ha introducido, Él es fiel. Él me dijo, te introduzco, vas a pasar y todo lo que se te fue quitado va a ser restituido. Y tuve que caminarlo, no vino por arte de magia, ¿eh? No, fue así. Terminé quimioterapia, terminó el rayo y uno, no. Yo terminé todo eso y estaba, que yo me preguntaba cómo voy a salir de acá porque yo no tenía fuerza para subir un escalón. Y el Padre me dijo, vas a caminar, tenés que caminar, creyendo. Y así fue, cada día, hasta llegar acá. Y todo lo que viene, y todo lo que Él me va a seguir dando. Pero es creer, es esta palabra confiar. Y confiar es confiar, es confiar. Y cerrar acá y decirle, este es nuestro Padre, Él es fiel, y lo que te habla en la situación en la que estés atravesando, si Él te ha dado una palabra y has sido entendido en esa palabra, créela. Y si te has olvidado de la palabra que te ha dado, tráela a tu memoria y caminala. Caminala porque es tuya. No te va a dar otra palabra si no crees la primera. Así que si tenés una palabra del Padre, créela, caminala, porque siempre te va a volver ahí. Y si no la tenés, búscala, porque va a venir, porque es nuestro papá y Él quiere que vos seas entendido para lo que estás siendo llamado. Cada uno de los que estamos acá, hay un propósito, hay una tarea, hay una asignación que tenés que hacer. No te podés ir de esta tierra sin hacerla. Y este papá que nos une es fiel y te va a tratar porque lo hizo con los discípulos, lo hizo con los antepasados, con el Hijo, lo va a hacer con nosotros. Pero hay una riqueza que no se compara, que adquirís en ese trato. Y ahí quiero animarte. ¿Vas a sufrir? Sí, vas a sufrir, pero vas a sufrir con el Padre y sin el Padre. Vas a sufrir, porque en la vida sufrimos. Pero hay una gran diferencia sufrir con entendimiento, porque hay una riqueza mayor que adquirís en ese entendimiento, a pasarla sin entendimiento. Así que te animo a eso, a que vuelvas y decirte que vale la pena. Vale la pena. Así es. Bueno, yo creo que un poco lo que venía hablando Leisa me da pie para lo que Dios me pedía hablar. Dios me pedía hablar hoy y le pido que estén atentos a esto porque es algo que siento muy, muy fuerte de parte de Dios. Es más, desde que yo llegué a la isla estuve con fiebre, estuve mal, estuve enfermo. Ahora me siento mejor, pero Dios en medio de eso, Dios me viene hablando acerca del perdón. ¿Sí? Y el perdón es algo esencial y creo que todos hemos escuchado hablar 1000 veces acerca del perdón, ¿no?
Pero hay algo esencial a entender en esto, ¿no? Leis hablaba mucho de el dejarse vencer, ¿no? Del dejarse ante Dios. Dios no puede hacer cosas en nosotros si uno no se deja derrotar por Dios. ¿Sí? Suena feo, a veces suena como extraño. ¿Cómo es esto que Dios me va a derrotar? Sí, Dios necesita derrotarnos. Dios necesita destruirnos. Destruir nuestro orgullo, destruir nuestra autosuficiencia, destruir mis planes, mi forma de hacer las cosas. En este tiempo, un poco lo que contaba Leisa, yo también desde el otro lado, Dios me ha destruido, me ha roto, ¿sí? Y es desde ese punto en donde Dios puede empezar a obrar, donde Dios puede empezar a trabajar en mí, para yo poder escuchar a Dios y dejar de opinar acerca de lo que Dios hace, acerca de los planes, dejar de... A mí me pasaba mucho que yo siempre trataba de interpretar los planes de Dios. O sea, Dios te dice, haz esto. Bueno, lo hago. Agarro un papel, armo el plan según lo que Dios me dijo, pero según Willy yo armo el plan como tiene que ser, voy y lo hago. Y no es así. Si Dios me dice algo, también me va a decir el cómo hacerlo, el cómo llevarlo a cabo, ¿no? Y para llegar a eso necesito ser destruido, necesito ser roto, necesito ser vencido por Dios. Y volviendo al tema del perdón, perdonar es difícil. Todos sabemos que perdonar es difícil. Pero hay algo más difícil que perdonar. Es dejarse perdonar. ¿Sí? Es recibir el perdón. Y creo que ahí es donde empieza todo. Y hoy sé que esto es para algunos específicos, porque, como les digo, Dios me hablaba acerca de esto de una forma muy fuerte. Es necesario, para poder perdonar, es necesario experimentar el perdón de Dios. Es necesario vivir el perdón de Dios. Y la única forma de vivir el perdón de Dios es haber sido roto. Es saberse insuficiente, es saberse incapaz, es saberse sin salida. ¿Sí? En Lucas 23 dice, llevaron a otros dos, ambos criminales, para ser ejecutados con Jesús. Cuando llegaron a un lugar llamado La Calavera, lo clavaron en la cruz, y a los criminales también, uno a su derecha y otro a su izquierda. Jesús dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y los soldados sortearon su ropa, tiraron los dados. La multitud observaba y los líderes se burlaban. Salvó a otros, decían, que se salve a sí mismo, si de verdad es el Mesías de Dios, el elegido. Los soldados también se burlaban de él al ofrecerle vino agrio para beber. Y exclamaron, si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Encima de su cabeza colocaron un letrero que decía, este es el rey de los judíos. Uno de los criminales colgados junto a él se burló. ¿Así que eres el Mesías? Demuéstralo salvándote a ti mismo. Y a nosotros también. Pero el otro criminal protestó. ¿Ni siquiera temes a Dios ahora que estás condenado a muerte? Nosotros merecemos morir por nuestros crímenes, pero este hombre no ha hecho nada malo. Luego le dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús respondió, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Creo que es el mensaje, el ejemplo por excelencia del perdón, ¿no? El perdón no lo merecemos. Bajo ninguna circunstancia lo merecemos. El perdón no es algo que se da por lo que la otra persona hizo. El perdón es algo que se da por la esencia del que perdona. ¿Sí? Y el que recibe el perdón simplemente tiene que recibirlo. Tiene que saber lo que hizo, tiene que medir lo que hizo y tiene que saberse insuficiente para resolverlo. De esa forma puede ser capaz de recibirlo. Ahora,
Yo no puedo perdonar si yo no experimenté la esencia del perdón. Yo no puedo perdonar si yo no recibí de esa forma el perdón que Jesús mismo me dio. ¿Sí? Yo no puedo resolver cuestiones en mi matrimonio, en mi familia. ¿Sí? Yo no puedo perdonar una traición, no puedo perdonar un abuso, no puedo perdonar cosas que me pasaron si primero no recibí ese perdón de Dios. Entonces, como primer punto hoy, quiero llevarte acá. ¿Has experimentado en profundidad ese perdón transformador de parte del Padre? Ese perdón que requiere que yo me rompa, que requiere que yo me caiga rendido a sus pies, para de ahí en adelante poder recibirlo, ¿no? Creo que ese es el primer punto, y no podemos hablar de perdón si no recibimos, si no fuimos perdonados, ¿sí? Para ser perdonado necesito saber mi insuficiencia, mi incapacidad, necesito saber que lo que hice no lo puedo resolver, ¿sí? Necesito saberme pecador, necesito saber que no puedo resolver mi vida si Dios no me la resuelve, si Dios no rompe y empieza de nuevo, porque eso es el perdón. Hoy tenemos una hoja, me hace cuenta que tenemos una hoja toda tachoneada, toda desprolija, sucia, manchada, y se la entregas a Dios, esa es tu vida. ¿Qué es lo que hace Dios? Esa hoja la despedaza y te da una hoja en blanco. ¿Sí? Ese es el perdón. Esa es la gracia. ¿Sí? Es algo que siempre hablamos. Es la gracia. Es la gracia del Padre, que te da una hoja en blanco. Te destruye lo que ya había y te da una hoja en blanco. Ahora, si recibimos esto, si lo experimentás en tu vida, si lo vivís, no necesitas más nada. Este hombre que estaba siendo crucificado al lado de Jesús, dice: hoy mismo vas a estar conmigo en el paraíso. No hizo absolutamente nada, no mereció absolutamente nada, pero Dios hizo este reemplazo. La hoja sucia por la hoja blanca, la vida destrozada por una vida nueva. ¿Sí? El perdón hace nuevo. Ahora, si vos ya recibiste este perdón, si vos ya fuiste procesado por este perdón, si ya lo has experimentado como parte de tu vida, creo que somos capaces en Dios de manifestar ese perdón. ¿Sí? En Salmos 32, 3 y 4, ¿se acuerdan la historia del rey David cuando había caído en adulterio y había mandado matar al esposo de la mujer con la que se había acostado? Y él ni siquiera había visto su pecado hasta que fue el profeta y le habló y lo expuso. Y en el Salmo 32 David dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos, ¿no? Mientras me negué a confesar mi pecado, dice, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Día y noche, tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano, ¿no? Esto es una descripción, pero posta, de la persona que no puede perdonar, ¿sí? Que mantiene cosas ocultas, ¿no? Esto está comprobado como el ocultar cosas, ¿sí? La falta de perdón, el rencor, el resentimiento, está comprobado que genera problemas en los huesos. Así como David lo dijo: mientras callé se envejecieron mis huesos. Hay estudios científicos que dicen que eso pasa, ¿no? Entonces, hoy a lo que quiero apuntar es decir,
Si hay algo que hoy te está frenando, si hay algo que hoy te está deteniendo para ministrar a otros, si hay algo que hoy está haciendo un freno en tu vida, revisemos si no es falta de perdón. Revisemos qué hay en nuestro hogar, principalmente en nuestro hogar, en nuestros matrimonios. Hay muchas cosas que no hablamos en los matrimonios. Nosotros en este tiempo Dios nos ha mandado a revisar un montón de cosas, pero más que nada nos damos cuenta de cuántas cosas no hablamos y cuántas cosas negociamos para quedarnos callados y seguir manteniendo una postura, ¿no? Es mejor callarlo que enfrentarlo, es mejor callarlo, eso es lo que uno piensa, ¿no? Es mejor callarlo que sacar a la luz esto que me da vergüenza a mí, que le da vergüenza a ella, que así estamos bien, si lo expongo vamos a pelear, no se va a resolver, yo no quiero lo que él quiere, él no quiere lo que yo quiero. Es tiempo de que la luz de Cristo llegue a nuestros hogares. Es tiempo de que la luz de Cristo llegue a nuestros hogares. ¿Por qué? Jorge les viene hablando mucho de que esto que pasa acá tiene que pasar en sus casas, ¿sí? Pero no puede pasar en nuestras casas si la luz de Cristo no llegó hasta lo profundo. No puede pasar en nuestras casas, no podemos hablar de la reconciliación si adentro de nuestras casas hay cosas ocultas. No podemos hablar acerca del perdón de Dios si yo hay cosas que todavía no le pedí perdón a mi esposa, o a mis hijos, o a mis padres, o a mis vecinos. Si no podemos hablar de reconciliación si no somos reconciliados, si no somos reconciliadores, ¿sí? En 2 Corintios, Segunda Corintios 5:14 dice: sea de una forma u otra, el amor de Dios nos controla. Ya que creemos que Cristo murió por todos, también creemos que todos hemos muerto a nuestra vida antigua. Él murió por todos para que los que reciben la nueva vida de Cristo, ya no vivan más para sí mismos. Más bien, vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. Así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. Fíjense, y acá está el secreto de cómo Dios ve a las personas y cómo nosotros tenemos que ver a las personas. Dejamos de evaluar a otros desde el punto de vista humano. ¿Cómo evalúa el humano? Me hizo esto, nunca lo voy a perdonar. Me hizo esto, no. ¿Sí? Dejamos de evaluar a otros desde el punto de vista humano. ¿Qué tan diferente lo conocemos ahora? Está hablando de Cristo. En un tiempo pensábamos de Cristo solo desde un punto de vista humano. ¿Qué tan diferente lo conocemos ahora? Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente. Y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos vuelvan a Dios. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestros pecados, para que nosotros pudiésemos estar en la relación correcta con Dios
por medio de Cristo. Creo que ahí plantea el panorama completo, ¿no? Cristo, Dios a través de Cristo, llevó la reconciliación al mundo y llevó la reconciliación a tu vida. Pero ahora cada uno de ustedes y cada uno de nosotros somos ministros de la reconciliación. Así como has recibido perdón sobre tu vida, así como has sido transformado, esa transformación tiene que penetrar, tiene que fluir naturalmente. Somos reconciliadores por naturaleza. Nacimos en la reconciliación. Naciste de nuevo a través de esta reconciliación que Cristo te dio. Estábamos separados del Padre y Cristo te reconcilió. Ese fue tu nacimiento. Ese fue nuestro nacimiento. El perdón fue nuestro nacimiento. Y el perdón tiene que ser parte de nuestra naturaleza. ¿Por qué perdonó Cristo? ¿Porque lo merecíamos? Por su esencia. Cristo perdona por su esencia. Él es reconciliador. Ahora vos sos reconciliador. ¿Cuál es tu postura en tu casa? Vos sos el que la Biblia dice que el amor cubre multitud de pecados. ¿Sí? El amor cubre multitud de pecados. Y esto no significa que los mete abajo la alfombra, ¿no? Sino que el amor vence. Que el amor pasa por encima, arrasa con toda la basura. Dios amó al pecador. ¿Ahora nosotros lo amamos? Ayer hablábamos con Jorge acerca de por ahí ciertas cuestiones ciertas personas que nos cuesta, que no nos es tan natural amar, ¿sí? O que tenemos que hacer un esfuerzo para poder manifestar amor. Pero tiene que ser nuestra esencia. Tiene que ser nuestra esencia. No importa si la persona que tenemos al frente es un violador, es un asesino, es un ladrón, es un delincuente. Dejamos, como decía el pasaje, dejamos de ver desde el punto de vista humano y empezamos a ver desde el punto de vista de Dios. ¿Y qué vemos? ¿Vivos o muertos? Vivo es el que tiene la vida en Cristo, el resto está muerto. No importa quién sea, no importa la situación en la que esté. Hoy nuestra postura, si has recibido el perdón de Dios, si has sido transformado por el perdón de Dios, hoy sos reconciliador. Esa es tu esencia, esa es tu naturaleza. Esa es tu naturaleza. Entonces cuando vas y te relacionas con las personas, cuando vas y haces negocio con alguien, cuando vas y vas a hacer las compras, cuando vas, vos sos reconciliador. Esa es tu esencia. No puede salir de vos otra cosa. El Hijo de Dios no puede generar conflictos. Porque el Hijo de Dios por naturaleza es reconciliador. El Hijo de Dios ha sido tan vencido, tan avasallado por el amor y por el perdón de Dios, que esa pasa a ser su naturaleza. Entonces, la propuesta de hoy es esta. Primero, si no has experimentado este perdón de Dios, si no has, quizás hoy ves que no te has rendido, ¿sí? Que no te has dejado vencer por el perdón de Dios, te pido que lo hagas. Hacelo, no le demores más. Pero si ya lo has recibido, empieza a ser reconciliador. Y eso empieza por tu casa. Eso empieza por tu hogar. Empieza a hablar. Empieza a poner en palabras lo que pasa en tu casa, lo que pasa con tu marido, lo que pasa con tus hijos, lo que pasa con tu esposa.
Empieza a poner palabras, empieza a traer luz a tu casa. Porque mientras callamos, se envejecen nuestros huesos. Mientras callamos, nos arruinamos. Mientras callamos, nos destruimos, y eso es freno para que vos seas reconciliador hacia el mundo. Resolvamos nuestra casa, resolvamos nuestras relaciones, perdonemos, amemos en nuestra casa, y desde ahí manifestamos al mundo. Desde ahí ese ministro de reconciliación que vos sos va a ser manifiesto a donde quiera que vayas, y va a ser imposible frenarlo. La iglesia de Cristo no se puede frenar. La iglesia de Cristo crece espontáneamente. La iglesia de Cristo no la podemos detener, porque esto no es un púlpito y alguien hablando a un grupo de personas. Somos todos nosotros. Y vos vas a hablarle a alguien, y ese alguien le va a hablar a otro, y así. ¿No estamos dando cuenta de la relevancia del mensaje que portamos? ¿Te estás dando cuenta de la importancia que vos tenés hoy en la iglesia? Porque esto no se trata de grandes figuras, se trata de personas como vos y como yo, que fuimos vencidos por Cristo, que fuimos transformados por Cristo y que la manifestamos a donde vamos. Y vos vas a llegar a uno, y ese uno va a llegar a otro, y no hay una figura. La única figura, la única estrella que hay acá es Cristo. La única estrella que hay acá es Cristo. El único que se tiene que ver es Cristo. El único que tiene que ser visible en nuestras vidas es Cristo. Y la única forma de que Cristo sea visible es que vos ya no lo seas. Es que vos ya pierdas el control. Es que vos ya cada vez existas menos y sea Él en tu vida. Esto es incontrolable. Esto es inminente. La iglesia de Cristo no se puede frenar. No se puede frenar. Fijémonos en dónde estamos. Fijémonos en dónde estamos parados. Porque si vos te frenas, otro va a salir. Pero la iglesia de Cristo no se frena. Así es. Amén. Amén. Padre, Gracias, Señor. gracias. Gracias. Gracias, Señor, porque vos sos la estrella aquí, Señor. Gracias, Jesús. Padre, te ponemos en alto, Señor, y queremos que vos te veas. Que vos seas manifiesto, Señor, que vos seas visible, Señor, en nuestras casas. Señor, que así como recibimos tu perdón, que así como fuimos reconciliados con el Padre, Señor, seamos agentes de reconciliación, Señor. Lloro por cada familia aquí presente, Señor. Padre, para que tu transformación pueda llegar. Señor, pueda llegar ahí a donde no se ve. Pueda llegar ahí a donde se viene ocultando por años. Pueda llegar a esos puntos, Señor, que no se hablan. Señor, que no se manifiestan. Padre, porque estamos construyendo una iglesia pura. Porque estamos construyendo familias sanas. Porque estamos manifestando el perdón que se nos fue entregado, Señor, hacia nuestra casa. Y desde nuestra casa, Señor, hacia las naciones. Padre, hacia esta isla, hacia este país y hacia el mundo, Señor. En el nombre de Jesús, clamamos, Señor, para que tu esencia, Señor, para que tu esencia pueda ser transmitida. Yo oro por cada uno de mis hermanos que están aquí, Señor. Padre, para que ninguno de nosotros seamos frenos a tu iglesia, Señor. Para que ninguno de nosotros nos creamos menos suficiente, menos capaz, Señor, porque tu esencia la portamos cada uno de nosotros, Señor. Y tenemos todo lo que necesitamos para revelarte. En el nombre de Jesús, clamamos por el crecimiento de tu iglesia, Señor. Clamamos por una iglesia madura, Señor.
Clamamos por una Sí, iglesia Señor. que se expande, Señor. Amén, sí, Señor. Padre, clamamos porque cada bloqueo, Jesús. Señor, sea derribado, Así es. Señor, por Sí, tu Señor. maravillosa presencia, Señor. En Amén, el sí, nombre de Jesús, cada casa, Señor, de quienes están aquí, Señor, va a ser una casa de paz. Señor, una casa de luz hacia Amén, el sí, mundo, Señor. Señor. En el nombre de Jesús. Sí, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, amén, es Jesús. Amén. Hay algo, mientras ustedes iban hablando, yo iba hablando algo en mi vida. ¿Ya están? Sí. Primero lo que acabas de decir vos, no sé si sabés lo que hablamos en la misión el miércoles, no sabes, bueno, justamente hablamos del Ministerio de Reconciliación. O sea, el miércoles hablamos del Ministerio de Reconciliación. Y fue tremendo porque acabas de completar, ¿sí?, lo que hablamos el miércoles. Faltaba esa parte del Ministerio de Reconciliación. Y gracias por el Espíritu que hace la obra, ¿no? Gracias por hablarnos del Padre. Nos hablaste del Padre, nos hablaste de ese amor del Padre que necesitamos que nos sea revelado. Nos hablaste del Hijo, nos hablaste de la reconciliación con el Padre a través del Hijo. Nos hablaste de ese perdón, ¿sí? Ahora quiero completar con algo que el Señor nos viene hablando también, que es la vida del Espíritu. Entonces me toca hablar del Espíritu. Hablaste del Padre, hablaste del Hijo, yo hablaba del Espíritu. Y justamente cuando nosotros hablamos del Espíritu, muchas veces nos quedamos, y más si venimos de una corriente pentecostal, nos quedamos con toda la manifestación de los dones, del Espíritu y demás. Y perdemos de vista la función primordial que tiene el Espíritu Santo, que la primera de todas es convencernos del pecado, para que podamos ver este perdón, ¿no?, que el Señor ha hecho en la cruz, ese perdón que nos permite entrar en contacto con ese Padre que nos anhela, con ese Padre que desea tener comunión con nosotros, que desea expresarse. Como decía Leisa, nosotros de alguna manera estuvimos sabiendo todo tu proceso, y fue muy fuerte, y no fue su proceso, fue el proceso de la familia, ¿no? Y nos enriqueció mucho escucharla, no ahora, ahora muchísimo, pero todo tu proceso cuando te íbamos escuchando, cuando siempre compartías algo. Y vemos, ¿no?, cómo el Padre se manifestó su vida y cómo debería manifestarse a cada vida de nosotros, y que muchas veces se manifiesta justamente en esos momentos donde nosotros no nos queda otra que prestar atención, ¿no? Y esto que decía Willy también con el tema del perdón, qué importante es, porque muchas veces nosotros llegamos a Cristo todo y no llegamos a tener la dimensión, la gran dimensión de que somos pecadores y que teníamos cero posibilidades de estar en la presencia de Dios, cero. O sea, no hay nada nosotros humanamente que nosotros podamos hacer, que si soy más bonito o menos bonito, para poder ser perdonados y poder estar en la presencia del Padre. Como creación de Dios necesitamos de estar conectados con nuestro Creador. Y una de las cosas que a veces se nos escapa, se nos va de la vista, es que el Señor envió al Espíritu. Él dijo, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, no vendrá el Espíritu. Y cuando Él venga, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia, de juicio. Esto está en Juan 14, ¿no? Juan 14, Juan 16, habla mucho del Espíritu. Y él convencerá, o sea, nadie nos puede convencer a nosotros si no es el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo viene y nos rompe, como decía Willy, porque la cruz nos rompe, la cruz nos destruye, y el Espíritu nos convence que es lo que está pasando ahí. Y el Espíritu Santo nos convence quiénes somos realmente nosotros delante de Dios. Y nos hace ver nuestra condición de pecado. Pero no es por pecado porque miento o porque hago ciertas cuestiones, que nosotros lo primero que decimos pecado, alguna manifestación del pecado, sino el pecado que tiene que ver con la desobediencia al Padre, con la desobediencia a aquel que nos creó, aquel que sabe cómo debemos funcionar aquí en la tierra porque fue el que nos creó. Y el primero que viene a hacer esa obra de confrontarnos y de empezar a transformarnos es el Espíritu Santo. Y nosotros muchas veces pensamos que el Espíritu Santo es, no sé, es una manifestación, ¿viste? Es lluvia, que venga tu río, Espíritu Santo, que caiga tu fuego, que caiga tu viento, no sé qué. Es una persona, no es viento, no es río, no es fuego, no, Él es una persona, es la persona de Dios que ha decidido habitar en nuestro interior. Somos la habitación donde el Espíritu Santo vive. Y esto es glorioso. Que Dios haya decidido meterse adentro nuestro, no me cabe en la cabeza.
Yo cuando veo la creación del mundo, la creación de todo lo que existe, y lo veo de repente al Señor, al Padre y al Hijo poniéndose de acuerdo qué vamos a hacer, y de repente sea la luz y el Espíritu Santo, ¡pum!, haciendo la luz. Sea esto y el Espíritu Santo, sea el río, el Espíritu haciendo, sean los pájaros, el Espíritu haciendo, el Espíritu creando todas esas cosas. Y yo digo, el creador de todas esas cosas, ¿hoy dónde está? Está dentro nuestro. O sea, no tengo ni chance de sentirme triste, ¿sí? Porque si yo me doy cuenta qué es lo que tengo adentro, está todo el poder de Dios metido adentro nuestro. Todo el poder creativo de Dios, todo lo que es Dios está acá adentro. Por eso cuando el Señor en la cena, Él reparte el pan, lo parte y lo reparte, Él nos está diciendo, yo me voy a introducir en cada uno de ustedes. Me estoy partiendo y me voy a introducir. ¿Y cómo lo voy a hacer? Lo voy a hacer a través de mi espíritu. ¿Por qué? Porque les conviene tener al Espíritu Santo. ¿Para qué les conviene? En primer lugar, para tener revelación del Padre. El Espíritu nos revela al Padre. Para tener revelación del Hijo, el Espíritu nos revela al Hijo. Para tener la revelación de la obra en la cruz. Para tener la revelación de nuestra condición delante de Dios. ¿Quién realmente nosotros somos delante de Dios? Trapo de inmundicia somos delante de Él. No calificamos en nada delante de Él. No hay nada bueno que Dios pueda aprobar de nosotros. Entonces el Espíritu está ahí para convencernos del pecado, para ponernos en fila, para decir, hey, a ver, reaccionar, ¿sí? No sos nada sin mí, ¿verdad? Y el que te ministra para poder resolver los problemas de la vida, como él en un momento hablaba del perdón, y la otra vez hemos hablado, ¿no? Yo soy una persona, por ejemplo, que fui violada y perdoné. Y no pude perdonar durante 20 y pico años si no hubiese sido por el Espíritu Santo que me llevó a perdonar. Que me convenció del pecado, de que el pecador no era el que me había violado solamente, sino que yo también estaba pecando por odiar. Él es el que convence, Él es el que trae esa luz a nuestro interior. Pero después de todo esto, cuando Él empieza a hacer transformación en nuestras vidas y nos empieza a traer la revelación del Padre y podemos verlo claramente al Hijo y podemos ver la obra de la cruz y podemos ver quiénes nos somos nosotros en Cristo, empieza una transformación en nuestro interior poderosa donde Él todo el tiempo nos pone el espejo delante a ver cuánto nos parecemos a Cristo. Y Él empieza a trabajar con nuestras vidas. Él empieza a confrontarnos en aquellas cosas que justamente no son santidad delante del Padre. Él viene a buscar una iglesia pura y sin mancha. Dios está buscando santidad, ¿sí? Dios está buscando pureza en su iglesia. Dios está buscando que nosotros nos diferenciemos de lo que el mundo vive. Y esa obra la hace el Espíritu Santo. Y es importantísimo vivir una vida en el Espíritu, dice la Escritura. Pablo dice, no anden en la carne, anden en el Espíritu. Y muchas veces no entendemos qué es andar en el Espíritu. Pensamos justamente que andar en el Espíritu es porque ando profetizando, o porque tengo algún don que se manifiesta, o porque me viene la risa santa, o porque todas esas cosas. Y pensamos que, o porque me ponen la mano y me caigo porque oran por mí. O sea, eso no es andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu es andar en esta tierra gobernado por el Espíritu Santo. Es andar en esta tierra sabiendo de que cada paso que yo voy a dar, el Espíritu me va a hablar. Hay gente que todavía no cree que el Espíritu le habla. ¿Cómo no vamos a entender que el Espíritu nos habla? Dice que los hijos de Dios son guiados por ¿quién? ¿Quién te guía? Ahora te pregunto, ¿quién te guía? El Espíritu. ¿Te guía el Espíritu? El Espíritu nos debe guiar. Cada paso que vamos a dar nos debe guiar porque Él sabe lo que el Padre quiere de nosotros. Incluso dice, como hemos de pedir no lo sabemos, pero Él intercede por nosotros con gemido indecible, porque Él conoce lo profundo del corazón del Padre, cosas que nosotros no conocemos. Por eso una vida en el Espíritu es sumamente importante. Vivir una vida gobernada por el Espíritu Santo, vivir una vida oyendo al Espíritu Santo, entendiendo que el Espíritu Santo te puede hablar con esa voz aquí adentro, que te puede hablar por un sueño, que te puede hablar por una visión, que te puede recordar una escritura para ir a leer y de esa manera te habla. De miles de formas nos puede hablar el Espíritu Santo. Pero si nosotros de repente perdemos la voz del Espíritu, estamos, permítanme la expresión así, al horno con papa. Estamos perdidos si perdemos de oírlo a Él. Porque empezamos a vivir en la carne. Incluso la tarea que pensamos que estamos haciendo, predicando para Dios y haciendo cosas, también la podemos hacer en la carne. Incluso el reunirnos también lo podemos hacer en la carne. Porque la carne se entrena. Podemos entrenar la carne para ser religiosos, podemos entrenar la carne para hacer todo lo que la religión nos pide,
Pero ¿qué diferencia hacemos? Ninguna. Por eso que es muy importante la vida del Espíritu en la iglesia. Y en este tiempo que estamos hablando de esta manifestación que estamos todos creyendo que viene, va a ser vital la vida del Espíritu en la iglesia. La primera iglesia fue todo el tiempo guiada por el Espíritu Santo. El Espíritu decía qué hacer y qué no hacer, a dónde ir, dónde no ir, a quién predicarle, a quién no predicarle. El Espíritu Santo ordenaba a la iglesia. Nos pareció bien a nosotros y al Espíritu no ponerle ciertas cargas. Y el Espíritu Santo dijo, ve y súbete a aquel carro. Y el Espíritu Santo le dijo, no entres a esta ciudad, no entres a aquella ciudad, no te permito predicar así. A nosotros nos pasó en este viaje a Paraguay. Íbamos contentísimos a donde teníamos que ir y los últimos 50 kilómetros dijo, no siguen, te impido seguir. No seguís hacia adelante en lo que vos estás queriendo hacer. Te impido. Volvete para atrás. Y nos volvimos para atrás. Necesitamos ser guiados por el Espíritu. Ustedes de los más jóvenes, en un mundo que está lleno de trampas, redes llenas de trampas, cosas que te distraen todo el tiempo, que te desenfocan, que te llevan a vivir una vida totalmente natural, terrenal. Como hoy vemos esa sabiduría que dice Santiago, una sabiduría terrenal, animal y diabólica. No podés ser impregnado por esa sabiduría que te lleve a vivir a cualquier lado. Que te aleje cada vez más de Dios, que te deje en una posición como cualquier otro vive, destruyendo tu propia vida. Porque está todo preparado para destruir tu propia vida. La sabiduría que necesitamos nosotros es la sabiduría que viene de lo alto. Y la sabiduría que proviene de lo alto la trae el Espíritu Santo. Él es el que te revela al Hijo. Los tesoros de sabiduría e entendimiento que nosotros tenemos están escondidos en Cristo Jesús. Y la esperanza de gloria que la iglesia tiene es una profunda manifestación de luz en el entendimiento. Ustedes que están recién arrancando su vida deberían anhelar tener la sabiduría de Cristo en su mente para poder saber qué hacen con este mundo. Porque este mundo está preparado para destruir tu vida por completo. Para que vivas una vida sin sentido, una vida vana, una vida llena de placeres, una vida llena de corrupción, de perversión sexual, de todo. Está preparado para eso. ¿Cómo te liberás de eso? ¿En la carne? ¿Con esfuerzos propios? Diciendo no lo voy a hacer porque no me conviene. Solamente por el Espíritu. Lo único que te va a frenar en ese momento va a ser el Espíritu Santo. Los matrimonios, ¿cómo llegamos a lo que decían ellos? ¿Cómo llegamos a un perdón genuino en el matrimonio? ¿Cómo es que nosotros podemos abrir el corazón y decirle, mirá, amor, me pasa esto? Hablemos este tema sin juzgarnos, hablemos este tema sin discutir, hablemos este tema sin poner una posición que yo soy el que te estoy confesando y vos sos mi juez. No, hablemos las cosas y pongámonos de acuerdo. Perdonemos lo que tengamos que perdonar, hagamos lo que tengamos que hacer, porque lo más fuerte que podemos tener es eso, este matrimonio. Pero eso también lo hace el Espíritu. Por eso que necesitamos en este tiempo entender que ese Dios se manifiesta de estas tres maneras. Se manifiesta como ese Padre que se te revela como algo indispensable para tu vida. Ese Padre que necesitas amarlo, que necesitas sentir su amor, abrazarte de Él, aún en esos momentos más difíciles. Porque no nos olvidemos, el Hijo por cómo aprendió obediencia, por cuanto padeció, aprendió obediencia. Si lo hizo con el Hijo, con su Hijo, ¿qué te pensás que va a hacer con nosotros? Pero en medio de eso el Padre te abraza, te ama, se revela tu vida, te hace ver cuál es tu absoluta dependencia de Él, ¿o no? Así es. Absoluta dependencia. Sí, Padre, si vos no estás, ¿qué será de mi vida? Sos el creador de todas las cosas, ¿qué hago yo sin vos? Ese Hijo que se manifiesta en la cruz y que como decía Willy, me encantó esa descripción que él hace, esa hoja que él rompe y te da una nueva hoja y se te da una nueva vida. Pero esa nueva vida no la podés volver a escribir como la escribiste antes en la carne. La tenés que escribir por el Espíritu ahora. Porque todo lo viejo ya pasó. Pablo dice en Efesios, dice, despójense de la vieja naturaleza que está viciada conforme a deseos engañosos. Esa hoja toda tachada, fea. ¿Sí? Despójense, rompan esa hoja. Y vístanse de esta nueva naturaleza que es en santidad y en justicia. Pero ese cambio no lo puedo hacer desde la mente, desde mi, bueno, voy a decidir hacerlo. Sí decido, pero el que me ayuda a hacerlo realmente es el Espíritu. Porque sin el Espíritu no podemos hacer nada.
Sin el Espíritu volvemos otra vez al gobierno de la vieja naturaleza. Dentro de nosotros está el viejo Adán todavía ahí. El viejo Jorge está, el viejo Willy está, la vieja Leisa está. Ese viejo está. Y 2 por 3 quiere salir de vuelta y que... No te permito. Por eso vino el Espíritu. Me encanta lo que dice Pablo en Gálatas. Dice, y el Espíritu, dice, ¿y para qué está el Espíritu? Dice, dejen de vivir en las obras de la carne. ¿Por qué? La carne se contradice al Espíritu y el Espíritu contradice a la carne. ¿Para qué? Me encanta esta frase, dice, para que no hagan lo que ustedes quieren. Y eso suena durísimo. ¿Cómo que yo quiero adulterar? ¿Que yo quiero mentir? ¿Yo quiero entrar en conflicto? ¿Yo quiero pelear? ¿Yo quiero eso? Sí, queremos eso. En lo más profundo del corazón sí lo queremos. Pero ¿para qué está el Espíritu? Para que podamos vencer eso y nuestros frutos sean amor, gozo, paz, ¿sí? Necesitamos la vida del Espíritu. Necesitamos tener comunión con el Espíritu. Que la gracia del Señor Jesucristo, la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu sean con ustedes. Qué maravilloso saludo. ¿Cómo lo resume todo lo que es nuestra vida Pablo en ese saludo? La gracia del Señor Jesucristo, lo que hablaba Willy. El amor del Padre, lo que nos revelaba y nos hablaba Leisa. Y la comunión del Espíritu sea con todos ustedes. Pablo lo tenía muy claro, que si nosotros no teníamos esta triple relación con Dios, no íbamos a poder plasmar en la tierra lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Por eso me toca alentar a mí hoy. Ahora termino alentando yo. Les aliento a que podamos ser una generación guiada por el Espíritu, a que le demos lugar al Espíritu Santo. Ustedes saben que el Espíritu Santo se calla, ¿no? Sí, Pablo dice, no hagan callar al Espíritu Santo. O sea, yo puedo hacerlo callar al Espíritu Santo. No lo hagamos callar. Dejémonos que nos hable, dejémonos que nos guíe, dejemos que nos ministre, dejemos que se meta a lo más profundo de nuestro corazón y vea si todavía hay mugre que tiene que sacar. Dejemos que se meta aún en lo más profundo de nuestra mente y vea la mugre que tenemos todavía ahí y tiene que sacar. Para que nosotros podamos amar como Dios ama, para que podamos perdonar como Dios perdona, para que podamos manifestar su vida en todo lugar como Él desea que la manifestemos. Porque esa es la vida que nos toca. Si estamos aquí, somos privilegiados de haber sido trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de su Hijo amado, en quien tenemos perdón de pecado por su sangre. Somos privilegiados de estar aquí, no aquí en la isla. También, sí, porque es lindo pasarla acá, pero somos privilegiados de estar con Él, en comunión con Dios. Antes estábamos separados de Él. Pero no estamos acá porque seamos mejores que los que hoy no están. Estamos acá porque Dios tiene un plan. Estamos acá porque Él captó de alguna manera tu atención, te atrapó con sus amores, te sedujo, te llevó a su presencia y ahora Él quiere tener intimidad con vos. Y en esa intimidad es donde se va a revelar tu vida y donde te va a manifestar todo lo que Él ya planeó para tu vida. Porque en Cristo Jesús, ¿sí?, somos hechos en Cristo Jesús para andar en las obras que Él preparó de antemano. ¿Cuáles son las obras que Dios preparó de antemano para tu vida y para mi vida? Bueno, no las tengo idea, no sé. Bueno, el Espíritu te las va a revelar. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, cuando venga el Espíritu Santo, le hará saber las cosas que habrán de venir. Necesitamos salir de nuestro plano natural. Lo decía ayer tuvimos reunión con ustedes. No. Ni se acuerda. El miércoles. No, el jueves. No, bueno, uno de estos días tuvimos una reunión. El viernes. El jueves tuvimos la misma. Tuvimos una reunión, como siempre que hacemos. Y hablamos justamente esto y le decía, hermano, necesitamos una vez por todas, necesitamos nosotros salir de enfocarnos en todo lo natural. Estamos muy a veces absorbidos por lo natural, por el trabajo, por los chicos, por esto, por aquello. Está bien, nos tenemos que hacer responsables de la vida, obviamente, pero el tema es nuestro enfoque no tiene que estar allí. Nuestro enfoque tiene que estar en estar atento a ver qué Dios quiere con nosotros en cada momento, en cada lugar. Y de eso necesitamos la vida del Espíritu. Necesitamos tener comunión con Él. Necesitamos, por eso yo sabía por dónde venía esa. Necesitamos nosotros comunicarnos con Dios por medio de su Espíritu. Porque el que intercede por nosotros ante el Padre, para que esa gracia se manifieste, es el Hijo. Pero el que intercede por nosotros ante el Padre para saber lo que está en el corazón del Padre, es el Espíritu. Y el Espíritu te ha sido dado, está dentro tuyo. Tal vez está durmiendo, despertalo.
Tal vez no te habla porque no lo tenés en cuenta, tenelo en cuenta. Pero Él te va a hablar en cualquier momento, porque si sos hijo, sos guiado por el Espíritu. ¿Amén? Por eso oramos para que en este tiempo podamos volver a ser una iglesia llena del Espíritu, guiados por el Espíritu, porque este mundo necesita que nos manifestemos. Necesita que manifestemos esa vida que nos debería estar gobernando. Y esa vida que nos tiene que gobernar es la vida del Espíritu. Renuévense en el espíritu de su mente, decía Pablo. No se amolden a este mundo, sean transformados a la imagen del Hijo. ¿Cómo? Renovándose en el espíritu de su mente. ¿Cómo es que la mente tiene espíritu? La mente no tiene espíritu. Lo que está diciendo Pablo es una mente gobernada por el Espíritu. Eso es lo que está hablando. Que nuestra mente esté gobernada por el Espíritu Santo. Para que nosotros en todo momento, en todo lugar, podamos expresar en la tierra lo que el Padre anhela. Y eso cambia mi vida. Viste, siempre el egoísta pregunta, ¿eso qué va a cambiar mi vida? Que todavía esta palabra yo dice, ¿y eso en qué me beneficia? En todo. Te beneficia en todo, porque tu vida va a ser totalmente diferente. Vas a experimentar la vida que nunca pensaste que ibas a experimentar. Tu vida va a ser una aventura con Dios. A pesar de pasar momentos difíciles como pasó Leisa y como muchos otros también han pasado. Pero el Padre se vale de todo. Por eso damos gracias a Dios que hoy estén acá y que ellos estén acá visitándonos. Para nosotros es una tremenda bendición. No sé cuánto los amamos. Anhelábamos tanto verlos. Nosotros de a poquito nos fuimos conociendo y más allá de este sentir misionero, ¿no? Que tenemos, que nos une, hemos visto en ellos ese trato de Dios. Yo sé algo valoro de ustedes y le digo públicamente, es como ustedes aceptaron ese proceso de Dios de la manera que lo aceptaron. Cómo Dios los procesó es muy fuerte. Porque cuando nosotros la primera vez que los vimos y los escuchamos, ¿se acuerdan cuando nos encontramos en Córdoba? Y ustedes nos empezaron a contar que muy parecido a nosotros, vendimos todo para irnos, ustedes vendieron todo, ya se iban, ¿sí? Estaba todo listo y de repente te quedás a mitad de camino. Es fuerte, te llenas de preguntas, es doloroso, o sea, tenés que volver atrás. ¿A dónde voy a vivir ahora? Ya vendí todo, ¿cómo para volver atrás? ¿Por qué vuelvo atrás? Y de repente la enfermedad. Y todo esto realmente son admirables, chicos. En serio. Yo de corazón le digo, yo los admiro. Admiro cómo ustedes aceptaron ese trato de Dios y cómo Dios los ha forjado. Y me imagino que va a ser tremendo lo que Dios hará a través de su vida cuando lleguen a la asignación que Dios le ha dado, el destino, ese destino profético que Dios tiene para su vida. Porque Dios los ha forjado de una manera tremenda. Y a veces uno no necesita por ahí estar mucho en contacto con gente para darse cuenta del proceso que Dios hizo. Nosotros hemos poquito tiempo hemos tenido contacto. No mucho, pero uno puede valorar y darse cuenta cuando Dios procesa a alguien. Cuando Dios procesa a alguien y tan fuerte como los procesó a ellos, lo único que puede esperar es que después de eso venga mucho fruto. Porque cuando Dios poda es para que venga mucho fruto. Así que estamos seguros que va a haber mucho fruto. Ya lo está viendo, pero va a ser glorioso. Así que gracias por estar acá. Nos bendice muchísimo que estén. Gracias por venir, por visitarnos y bueno, y ahora vamos a escucharte cantar. Me trajeron así ¿Te trajeron la guitarra y te la metieron ahí? Que lo impusieron. Me quitó, para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados, me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo al que en la cruz